Buenas noches a todos y todas, gracias por estar presente. Básicamente lo que nosotros estamos exponiendo en este momento en pantalla es justamente el resumen del informe que acabamos de presentar a las autoridades y a la señora Patricia. Yo voy a tratar de sintetizar. Como podrán entender, es un trabajo bastante complejo como para entenderlo rápidamente, pero lo sistematizamos de esa forma, cosa que puedan entender mejor cómo se configura esta historia. Tenemos que comenzar claramente por el móvil del crimen. ¿Dónde nace justamente el móvil del crimen? Nace en noviembre del 2012, cuando el comité interinstitucional formado por el entonces presidente Correa se reúne con la señora Patricia Gabela, y de esto existen varias actas. Y en el acta número 3 y en el acta número 4 es cuando surge el móvil del crimen, basado justamente en los documentos y en las denuncias que la señora Patricia estaba formulando en ese momento y en los documentos que ella estaba entregando. De ahí surgen los dos móviles del crimen, o el móvil del crimen, que tiene que ver justamente con las denuncias públicas que el general Gabela hacía acerca de la idoneidad técnica de los helicópteros DRUV. No vamos a entrar en detalle acerca del segundo producto, porque eso ya es de conocimiento público. En ese se descartó completamente la delincuencia común, y vamos a pasar directamente a este tercer producto, que es el que hoy nos interesa y el que pudo ser reconstruido. Toda la información que ustedes ven ahí de manera resumida es la que contenía el informe que fue entregado en el 2013. Cuando avanzamos con las investigaciones y luego de hacer algunas corroboraciones en el lugar denominado La Madrina, principalmente, que era donde se desencadenaba esta historia, nos encontramos con las 5 personas que estaban en el 2013 ya detenidas y sentenciadas por este caso. De esas 5 personas que fueron entrevistadas por nosotros y que consta ese material dentro de las cajas que ustedes pueden ver en este momento, se encuentra el alias Cojo, que es el que, no sé si tienen un puntero láser, el alias Cojo, que es el que ustedes, que es la persona que está, si ustedes consiguen ver la flechita, acá, es esta persona que ustedes, no se refleja en el, no sé si ustedes consiguen ver el mouse ahí. Yo les voy a, me voy a parar entonces. Sí, pero no tengo mouse. Exacto. Esta persona es el alias Cojo, que es quien está detenido actualmente en la penitenciaría, sentenciado por la Fiscalía General del Estado. Cojo es quien en las entrevistas nos manifiesta que el autor material del asesinato del general Gabela había sido un tal Francis, y que él participó en ese acto. Por lo tanto, nosotros necesitamos saber quién era este alias Francis. La información que Cojo nos dio es que Richard Párraga Achundía, que estaba también coincidentemente preso en esa época en la penitenciaría de Guayaquil, había estado en algún momento preso con Francis, detenido con Francis y vinculado al caso Gabela. Lo entrevistamos entonces a Richard Párraga, y la información que Richard Párraga nos da acerca de Francis era que Francis era zurdo, cosa que nosotros ya teníamos esa información de que el autor material
había disparado posiblemente con esa mano. Con esa información nosotros fuimos a la búsqueda del historial de detenciones de Richard Párraga, porque solamente teníamos un alias, que era Francis. Y ahí nos encontramos con que Richard Párraga, que hoy está fallecido, había estado detenido en febrero del 2011 en la Policía Judicial del Guayas. Ahora, ¿qué tienen, digamos, en común estas dos personas y por qué aparece también la foto del entonces fiscal René Astudillo en ese momento? Ustedes recordarán, en el 2008 el fiscal Astudillo dijo que en declaraciones públicas, esto no lo estamos diciendo nosotros, Francis nunca estuvo preso o nunca estuvo detenido por el caso Gabela. No sé si podés... Vamos a ampliar este documento. No, el documento que está ahí abajo. Al lado del fiscal. Exacto. Fíjense que el 18 de febrero del 2011, el fiscal Astudillo solicita a las autoridades que tanto Richard Párraga Achundía cuanto el señor Derlis David Salazar Vargas queden en la sede de la PJ porque tenían que ser indagados o él quería escuchar la versión por estar relacionado al caso Gabela. ¿Sí? Eso es una información que nosotros encontramos claramente. ¿Qué es otra cosa que llama la atención? Que cuando nosotros fuimos a buscar justamente las declaraciones de estas dos personas que fueron solicitadas por el fiscal, estas declaraciones no constan dentro del expediente. ¿Por qué no constan dentro del expediente? Siendo que él mismo la solicitó, no sabemos si tal vez sea objeto de investigación. Como también fue objeto de investigación en su momento, porque Richard Párraga había dicho de que Francis, que para ellos tenía un perfil completamente diferente, Francis era caratulado como sicario y con muy buenos contactos tanto dentro de la policía cuanto de políticos, había pagado la suma de $20.000 al fiscal para que quede libre. Esa información en parte fue negada por el fiscal Astudillo y demostró de que él saca de una cuenta suya y deposita en otra cuenta de su propia titularidad en el mes de julio, o sea, varios meses después de que se produjo esa... Seguramente eso también va a tener que ser objeto de estudio, pero lo que llama la atención es esto. Francis, y después vamos a ver quién era Francis, estuvo detenido por otro caso, pero fue llamado a declarar por el caso Gabela y no se tiene información respecto de eso. Entonces, otra de las informaciones que tanto Cojo como Richard Párraga nos habían dicho en ese momento era que Francis había muerto en diciembre del 2012 en Sauce 6 y que había sido acribillado. Buscamos esa información fue pública en su momento, existe un expediente con relación a la muerte de el tal Francis, pero nos quedaba la duda, obviamente, porque el propio fiscal Astudillo también declaró que Derlis David Salazar Vargas y Francisco Israel Cruz Vargas se trataban de la misma persona. Entonces nosotros necesitábamos corroborar eso y para eso solicitamos las impresiones dactilares tanto del ciudadano que aparece con el nombre de Derlis cuanto el ciudadano que aparece con el nombre de Francis. Cotejamos ambas impresiones digitales y corroboramos que efectivamente se trata de la misma persona. Por lo tanto, digamos, el asesino del general Gabela al 2013 se encontraba muerto y actualmente
también se encontraría muerto. Pasa que continuando con la línea de investigación en algunos registros oficiales aparecen actividades ilícitas vinculadas todavía a Derlis Salazar Vargas, como si él se encontraría, digamos, para los registros oficiales, vivo. Eso es una información que las autoridades judiciales seguramente se encargarán de corroborar si esto es así o no. Lo que en 2013 nosotros teníamos que el asesino estaba muerto, ahora, digamos, estamos con esa duda de que si se encuentra o no efectivamente muerto, porque para algunos registros oficiales figura que inclusive votó en el año del 2021. Eso llama la atención porque obviamente existe toda una estrategia por detrás para poder crear dos identidades de esa naturaleza, que está muy bien explicado dentro del tercer informe. La última información importante justamente que este Cojo nos da en ese momento es que Francis había dicho de que él había sido pago para el asesinato por un general de la FAE. Él no podía especificar el nombre porque no lo sabía, entonces nuestra tarea fue poder buscar quién podría tener una motivación o quiénes podrían tener motivaciones para matar al general Gabela o para silenciar al general Gabela, que había estado denunciando justamente sobre la falta de idoneidad técnica de los helicópteros Drup que se compraron. Y en ese afán de buscar quiénes de los generales podrían estar o podrían tener motivos, nos encontramos obviamente con el general Borges, que para que ustedes entiendan, el general Borges fue quien sucede inmediatamente en el cargo al general Gabela a partir de abril del 2008, y es quien inmediatamente reabre justamente la licitación para la compra de los helicópteros Drup, y finalmente se compra. El general Barreiro, que sucedió justamente al general Borges, y el general Espinosa, con quien había material suficiente y denuncias suficientes, no solo de la señora Patricia Gabela en su momento al comité, sino también por el propio general Gabela, que denunciaba que él sufría persecución por parte del general Espinosa. Entonces, buscando esa información, fíjense que el general Gabela renuncia en abril del 2008, pero antes de renunciar, él se reúne con el presidente de la República el 1 de abril del 2008. Esto consta en la agenda presidencial. La información que se tiene, inclusive aportada por la propia señora Patricia, es que el general Gabela se reúne con el presidente, y esto está aprobado, justamente para comentarle de la falta de idoneidad técnica de los helicópteros Drup. La información es que le entrega una carpeta. Esa carpeta obviamente nosotros no la pudimos encontrar, pero sí encontramos el registro de esta visita. Recordemos que inmediatamente a esa visita, el 1 de abril del 2008, se produce en ese interín, el día 4 de abril del 2008, la publicación del periodista Cristian Zurita, titulado justamente Compra de los helicópteros Drup causa líos en la FAE, cuyo contenido justamente se basaba en un documento. ¿Me puedes abrir este documento? En un documento en el cual en el 2008 no se pudo revelar o no se pudo conocer cuál era la fuente de ese oficio. El general Gabela ofició ante las autoridades internas de la FAE para que le digan a qué repartición pertenece este código, y la respuesta contundente de todas las reparticiones fue de que ese documento no corresponde a ninguna repartición de la FAE, pero ese documento sí obviamente estaba dirigido a alguien, que era el general
Espinosa, firmado por el capitán Gavilanes. Vuelvo a decir, en el 2008 no se conocía de dónde había surgido ese documento con el cual Cristian Zurita había hecho su publicación. Recién en el 2018, justamente ante la comisión multipartidista que estaba integrada por la señora Yanine y el señor Sebastián Palacios, es que Cristian Zurita revela el origen de esa fuente. Y ahí comenzamos a encontrar un poco la vinculación de los personajes. ¿Me puedes volver al principal? Cristian Zurita lo que manifiesta delante de la Asamblea Nacional es que ese documento se lo había entregado a Cristian Zurita en manos Juan Cortés Tamayo. ¿Quién es Juan Cortés Tamayo? El gerente de Sumil. Estamos hablando de que ese documento, según Cristian Zurita, se lo habían entregado a fines del 2007 y que Cristian Zurita recién lo usa en el 2008 y esto no sé si provocó en parte también la renuncia del general Gabela, porque de alguna manera el contenido de ese informe o de ese oficio manchaba la integridad moral del general Gabela con informaciones que cuentan ahí. ¿Por qué es importante esto? ¿Quién entregó ese documento a Juan Cortés Tamayo, según Cristian Zurita? El general Espinosa. ¿Cuál era la motivación del general Espinosa en el 2008, cuando aún todavía el general Gabela estaba en funciones, para entregar ese documento que él mismo había solicitado al capitán Gavilanes? ¿Por qué le solicitó ese documento? Supuestamente, y estas son declaraciones del propio general Espinosa, porque Gavilanes, quien había sido sancionado por el general Gabela cuando se dio el tercer proceso y ya se adjudicó a la empresa HAL en el 2007, y no se le notificó, y ahí después yo voy a entrar en ese, sanciona al general Gabela a 3 de los miembros del comité de contrataciones, y uno de ellos era el capitán Gavilanes. Lo que estamos buscando, siempre recuerden, son motivos. El capitán Gavilanes le dan el pase y queda subordinado al general Espinosa. Él le comenta sobre esa situación, o sea, el general Espinosa estuvo de alguna manera siempre interesado en el proceso de compra de los helicópteros Drup, le comenta esta situación, le pide que le haga oficialmente eso saber a través de ese oficio que ustedes pudieron ver recién. Se queda él con una copia y esa copia él se la entrega a Juan Cortés y Juan Cortés se la entrega a Cristian Zurita, con el objetivo claro de poder denigrar la imagen del general Gabela. Este documento, si bien no es un documento que haya salido de la institución, ustedes pudieron ver de que cuenta con el logo de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. No tiene una numeración válida y tiene la firma de quien redactó ese oficio, que es el capitán Gavilán. O sea, no hablamos de un documento que no sea legítimo, estamos hablando de un documento cuyo autor reconoce y cuyo receptor también lo reconoce. Lo que no es ese documento es oficial porque no corresponde a ninguna numeración interna de la FAE, pero sí ocuparon, digamos, membretes oficiales, ¿sí? Entonces ahí, digamos, tenemos ya la primera vinculación o motivación del general Espinosa. Acá también hay una cosa muy interesante con respecto al general Espinosa, que es que en varias declaraciones públicas e inclusive frente a la comisión multipartidista en el 2018, él dice que en su hoja de vida jamás él tuvo ningún tipo de sanción o llamado de atención por parte del general Gabela, con lo cual, digamos, su relación era prácticamente de amistad con el general Gabela. Nosotros encontramos 4
llamados de atención, 2 en el 2007 y 2 en el 2008 por parte del general Gabela al general Espinosa. ¿Sí? Estamos en el 2008. En el 2008 se compran finalmente los helicópteros Druv y el general Borges, quien era en ese momento comandante general, a través de un memo, delega la responsabilidad de la recepción de los helicópteros Druv en el general Espinosa. El general Espinosa cumple con esa orden y emite este documento. El 22 de septiembre del 2009, ustedes pueden ver que él emite un oficio destinado al comandante general Borges, en donde le notifica sobre las novedades en la recepción de los helicópteros Druv. Fíjense que ya encuentra irregularidades, encuentra de que el rotor principal de las 20 instaladas en los helicópteros que tenían fecha de fabricación de fines de noviembre y diciembre del 2007 y que de acuerdo al análisis técnico los 40-60 días de diferencia no afectan los requerimientos operativos. Esto, como para que tengan una idea, digamos, era totalmente contrario a lo que estaba solicitado en las bases técnicas. Las bases técnicas requerían que los helicópteros sean modelo 2008, el motor y todos sus componentes. Y acá él está registrando de que los helicópteros que él recibe no cumplían con las especificaciones técnicas. Y él concluye este oficio diciendo de que a pesar de todo eso, digamos, estaba todo bien. No había ningún tipo de irregularidad con esa entrega. Ahí es donde aparece, digamos, otro motivo, porque justamente el general Gabela, en ese entonces, todavía estaba vivo y seguía denunciando. Septiembre del 2009. Octubre del 2009, en la famosa presentación de la FAE, es donde se accidenta el primer helicóptero y en donde justamente las denuncias del general Gabela recobran con más fuerza, y es donde un tiempo después se abre el juicio político al entonces ministro de Defensa Nacional, que era el señor Javier Ponce. Es interesante en ese punto destacar que en la comparecencia de febrero del 2010, fíjense, febrero del 2010, compareció el general Gabela y en su declaración él ya estaba informando delante de la comisión de que estaba sufriendo persecución por agentes de la FAE. Ya en ese momento comenzó en febrero del 2010 a declarar esto. A su salida, quien tenía que declarar justamente era el actual comandante Rodrigo Borges, quien a su salida y en su encuentro con Gabela le produce o le profiere la amenaza que es de público conocimiento, que la podemos ver acá. No, el otro. El video. Dale play, por favor. Ustedes recordarán ese episodio, que también tiene otra connotación muy importante, es donde el general Borges le dice: ya vas a ver lo que te pasa. Esto inclusive ya fue investigado. Esto entonces queda claro de que sufre esa amenaza el 3 de febrero del 2010. En ese mismo día también surge un otro hecho relevante. Vamos a ver la foto. Fíjense que las dos personas, y esto también ya fue público, que las dos personas que se encontraban, una filmando en un lugar totalmente inusual y la otra con un grabador detrás del general Gabela, ambos con esos nombres pertenecían al servicio de inteligencia. Esto inclusive fue reconocido por el general Espinosa e inclusive hay un testigo protegido, tengo entendido, de que también identifica a estas personas y pide ser protegido justamente por el temor que esto, lo expresa claramente: temo por la vida de mi familia y de la mía, por eso pide, antes de dar esa información, identificar a estas dos personas.
Esta persona principalmente estaba subordinado al general Espinosa. O sea, tenemos un nuevo motivo por qué el general Espinosa en febrero del 2010, en la comparecencia, lo estaba haciendo seguir al general Gabela. Vuelvo a repetir, estos eran agentes al mando del general Gabela. Volvamos al... del general Espinosa, perdón. Entonces, ustedes pueden ver, digamos, que ahí tenemos un otro motivo. Aparte de eso, es de público conocimiento también el plan de seguimiento que existió. ¿De dónde sale este plan de seguimiento? Lo podemos abrir, por favor, que es este acá. El plan de seguimiento, que es algo que fue siempre discutido por el general Espinosa por no contener su firma, es obvio que no va a contener nunca su firma porque este documento es un archivo digital. Esto es un archivo digital que se encontró dentro de las computadoras que fueron periciadas con información que contenía la computadora del general Gabela. Y este plan de seguimiento, en el cual figura nuevamente el general Espinosa, se lo había mandado alguien de adentro de la FAE, que no sé si al día de hoy se investigó quién es el que le mandó. O sea, de este documento seguramente existe el físico firmado, porque acá se detallaba cuál era el plan de seguimiento hacia el general Gabela. O sea, no podemos descartar completamente este plan de seguimiento porque, como dije anteriormente, esto se trata de un documento digital y un documento digital obviamente no va a tener firmas de responsabilidad. Volvamos. Eso estamos hablando, la fecha de ese documento era de diciembre del 2009. Después tenemos la otra, que es la conversación telefónica, que fue grabada entre el coronel Roberto Vargas y el general Vargas. De esto no se tiene una fecha, pero sí, digamos, se tiene por parte del coronel Roberto Vargas la negativa de que él grabó esa información, y yo después también le voy a explicar por qué la importancia de esa grabación. Esa grabación, y ahora la podemos escuchar así cortita porque ustedes ya la conocen de manera pública. Por favor, vamos a escuchar el inicio. Acá. Ah, sin audio. Dame un chiquitito acá el... En ese audio, ustedes lo primero que van a escuchar es que el coronel Vargas le dice: le estoy devolviendo la llamada, mi general. Y a partir de ese momento, o sea, desde el momento en el que él está llamando al general para devolverle la llamada, es que él ya comienza a grabar. Entonces, queda claro de que quien grabó esa... Acá tenés para hacerle un clic. Ah, ¿no sale? De todas maneras, esa comunicación es fácilmente, la pueden encontrar en internet, y las conclusiones obviamente a las que nosotros arribamos por el tono de voz, principalmente del coronel Vargas, es que él fue quien originó esa llamada y él fue quien grabó esa llamada. En esa llamada el general Gabela le hace saber al coronel Vargas de que él sabe que lo están siguiendo. Y en ese momento, digamos, era la oportunidad, vamos a volver en ese momento era la oportunidad de que el coronel Vargas, que era el jefe de inteligencia, niegue ese seguimiento. Y él en ningún momento niega el seguimiento. Muy por el contrario, en varias oportunidades él afirma lo que el general Gabela le estaba diciendo, principalmente con relación al general Espinosa y sus empresas, y por sobre todo en el seguimiento que él estaba haciendo, porque él le dice específicamente acerca de dos personas que aparentemente el general reconoció que lo estaban siguiendo, del cual no da el nombre, pero que está vinculado justamente a la información del testigo protegido de hoy. Entonces, no podemos descartar tampoco esa conversación telefónica porque es muy interesante en su contenido. Ahora el tema es, ¿cómo esa conversación telefónica llega en el 2013 a nosotros como equipo consultor? En su momento, quien nos
da esa grabación es el Comité Interinstitucional. La información que nosotros teníamos en ese momento era que esa grabación telefónica había venido o había bajado de Presidencia de la República. Esa es la información que nosotros hoy buscamos dentro de las cajas que ustedes pueden ver ahí y no consta. El tema es que esa conversación telefónica apareció o la tuvimos nosotros en el 2013. ¿Por qué es importante esta comunicación? Y ahí vamos atando las fechas. El general Barreiro, en su comparecimiento en la Asamblea Nacional en el 2018, dice y manifiesta de que esta grabación le llegó a él a través de secretaría de manera anónima en un sobre marrón. Y que él inmediatamente pone eso en consideración del Consejo Superior de Generales, que justamente estaba evaluando al general Espinosa, quien por antigüedad iba a ser el sucesor del general Barreiro. Fuimos atrás de las actas del Consejo Superior de Generales, no existe mención acerca de esta grabación. Sí, digamos, nos llama la atención el hecho de que de la facilidad de que un documento anónimo pueda llegar al comandante general de la FAE. Nosotros comparábamos, digamos, en este momento en el que nosotros estuvimos trabajando durante estos 2 meses en el Ecuador, cualquier tipo de documento, cualquier tipo de información que llegue, que iba dirigido a nosotros, primero pasaba por el filtro de seguridad. Imagínense, digamos, a una instancia de comandante general de la FAE, cómo un documento anónimo llega. Y, digamos, quedaría por indagar y por investigar cómo ese documento, cómo esa grabación llega a la Presidencia de la República, para de la Presidencia de la República llegar al Comité Interinstitucional. Esa es una información que nosotros no tenemos, pero que es interesante. ¿Por qué? 2010, no sabemos la fecha de esta conversación telefónica. Diciembre del 2010 matan al general Gabela. En 2011 se abre la indagación previa y esa grabación existía. Estaba en manos de la FAE, estuvo en manos de la FAE, estuvo, quiero pensar, en manos del presidente y no la judicializó, no le entregó eso a las autoridades, siendo que era un material muy importante. Recién en el 2013 es cuando eso llega a poder del equipo consultor. Entonces, fíjense, y ustedes en el propio gráfico de relaciones ya van viendo los hilos conductores, digamos, hacia quién van apuntando en su mayor proporción. Antes de seguir, y volviendo nuevamente al general Espinosa, también encontramos el memorándum. Este memorándum famoso, que tiene fecha de noviembre del 2009. Esta fecha no es, digamos, una fecha aleatoria. Fíjense que un mes antes fue el primer accidente de los helicópteros Drup, en donde cae en el antiguo aeropuerto. O sea, un mes después de esa caída, en donde nuevamente el general Gabela recobra fuerza con sus denuncias, él manda, digamos, un memorándum en el que pide que se le informe cada vez que el general Gabela ingrese a la repartición, para darle personalmente la más cordial bienvenida. Esto puede ser, digamos, algo normal dentro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, pero cuando uno va a buscar antecedentes de esto, no encontramos absolutamente ningún otro memo de ningún otro general que quiera saludar a un comandante general en servicio pasivo. No existe ningún tipo de antecedentes con relación a este pedido, lo que nuevamente lo coloca, digamos, al general Espinosa como una motivación o como un artífice del seguimiento al general Gabela. Vamos de vuelta, por favor. Volviendo un poquito para atrás, digamos, fíjense que tenemos estos 3 documentos en el cual está relacionado y tienen el común denominador al general Espinosa. Volvamos un poco atrás, 2008, cuando el general Gabela, después de reunirse con el presidente de la República, presenta su renuncia
el día 9 de abril del 2008, y asume el señor Javier Ponce como ministro, y ahí es donde se produce el cambio de toda la cúpula, se reabre el quinto proceso, se adjudica y se compran los helicópteros Drup. Y ahí hay un papel muy importante que justamente tienen las máximas autoridades del país, por una orden obviamente de relación de mando, y el papel que que el presidente de la República tiene dentro de la Junta de Defensa Nacional. La Junta de Defensa Nacional, para que ustedes tengan una idea, fue creada en 1949 y dice expresamente que quien presidirá la honorable Junta va a ser el presidente de la República. Si él no puede asistir, va a delegar en su vicepresidente. Es decir, que en todo momento el vicepresidente, en ese momento Lenín Moreno, estuvo al tanto de todo lo que pasaba dentro de los diferentes procesos de contratación, inclusive suponemos de las denuncias del propio general Gabela. Esto se desprende de una declaración del Carlos Morales, quien fue el director ejecutivo de la Junta, justamente ante una pregunta de la señora Yanine Cruz en la comisión, en donde dice que quien asistía a las reuniones de la honorable Junta era el vicepresidente de la Nación, delegado por el presidente, y que como delegado obviamente le tenía que informar todo lo que estaba sucediendo. En ese todo lo que estaba sucediendo está justamente el momento de octubre del 2007, en donde el general Gabela pone a disposición del Comité de Contrataciones las denuncias, esas famosas denuncias que eran titulados por algunos personajes como bajadas de internet sin ningún tipo de firma de responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque el general Gabela recibe del ministro Wellington Sandoval estas copias. No sabemos quién le entregó esa documentación al ministro Wellington Sandoval, eso es algo que no se sabe, pero él entrega esta información al comandante general. El comandante general pone a disposición del Comité de Contrataciones, y el Comité de Contrataciones, en una sesión permanente, creo que fue un fin de semana y eso ellos lo declaran, analizaron las 154 hojas bajadas de internet entregadas por el general Gabela y terminan legitimando esas hojas, terminan legitimando la información que estaba ahí, por el cual anulan, digamos, la adjudicación que se le había hecho a HAL, porque obviamente representaba un riesgo para el Estado ecuatoriano, octubre del 2007. Y hay otra cosa interesante ahí, de que a pesar de que fue adjudicada a HAL, no se le había notificado en el tiempo que debía notificarse a la empresa ganadora. Por eso también el general Gabela es que sanciona a estas personas, se anula, se declara desierto el proceso, se pasa un cuarto y después a un quinto rápidamente, y a pesar de que el Comité de Contrataciones legitimó la información que daba cuenta justamente de los errores técnicos y de los defectos técnicos que tenían los helicópteros, acaban nuevamente adjudicando a la empresa HAL. Esto fue en abril del 2008. Previo a esa adjudicación es cuando surge un oficio inclusive de los representantes de la empresa Sumil hacia el ministro de Defensa, en donde de alguna manera el mensaje es, si ustedes le adjudican a la empresa HAL la contratación de los helicópteros Drup, la India va a invertir $500 millones en el país. Esto es una información pública, el propio expresidente hace poco publicó eso en su Twitter, no sé con qué objetivo, pero es algo, digamos, que llama la atención porque inmediatamente se le adjudica a la empresa HAL esos helicópteros, con las consecuencias que todo el mundo ya saben, que de 7 helicópteros se cayeron 4. Las conclusiones creo que saltan a la vista
con relación a eso. En ese diagrama ustedes pueden ver claramente quién, por las líneas rojas, puede llegar a tener más motivos, más motivos como para sacar del medio o para silenciar al general Gabela, que estaba terminando de alguna manera con un gran negocio económico. En primer lugar, lo ubicamos como posible autor material de este hecho, autor intelectual, perdón, al general Alonso Espinosa, perdón, y como segundo al general Rodrigo Borges, justamente por la amenaza, la única amenaza proferida dentro de la Asamblea Nacional, y porque obviamente todas estas denuncias públicas, ya le digo, de alguna manera repercutía en el negocio que se producía de esta instancia hacia el nivel superior. Así que eso es básicamente la información, así de manera resumida, que está contenida en ese informe y que colocan como posibles autores materiales, y esa es la información que nosotros, intelectuales, perdón, y que nosotros pusimos eso a disposición en el 2013 del entonces Comité Interinstitucional, y que se perdió, y ustedes saben toda la historia, y que obviamente será explicada a la Fiscalía General del Estado, caso sea convocado. Obviamente yo me voy a quedar en el país para dar todas las explicaciones del caso a las autoridades judiciales pertinentes. Muchas gracias. Las conclusiones es lo que yo les expliqué. Como les dije, son muchísimos, y ustedes pudieron tener un panorama bien claro de todos los indicios que existen como para poder vincular a estas dos personas como los posibles autores intelectuales del asesinato. Y justamente por la información. Sí, voy a leer las conclusiones y también voy a hacer una salvedad ahí, porque, digamos, ustedes recordarán que en mayo, cuando nosotros hicimos la entrega del informe diagnóstico, mencionamos de que faltaba información técnica que nosotros habíamos producido en ese momento. Esa información continúa faltando. Esa información no fue entregada no es que no fue entregada, en realidad el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que hoy es el Ministerio de la Mujer, informó que en sus archivos no reposa esa información. En cambio, la mayoría de la información que ustedes pueden ver acá surge de las cajas que fueron remitidas por la Presidencia de la República. O sea que dentro de la Presidencia de la República, en el 2013 y posterior a nuestra salida, digamos, toda la información fue a parar a la Presidencia de la República. ¿Por qué? No sabemos. ¿Sí? Las conclusiones. La 1. Existen suficientes indicios para ubicar al general Borges y al general Espinosa, o viceversa, con motivaciones personales y económicas claras que permiten vincularlos directamente con el móvil y como posibles autores intelectuales del crimen del general Jorge Gabela Bueno, recordando que esta información parte de uno de los detenidos, por eso es que nosotros hacemos esta relación. La muerte del general Gabela terminaría con las denuncias públicas acerca de la idoneidad técnica de los helicópteros Drup. Muerto el general Gabela, para ello se terminaba completamente el problema. Respecto a la relación de mandos dentro de las instituciones, el entonces presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, los ministros de Defensa, Wellington Sandoval y Javier Ponce, los miembros de la Junta de Defensa Nacional y los miembros de la FAE, que integraron los diferentes comités, conocían la falta de idoneidad técnica de los helicópteros Drup. O sea, nunca pueden negar, porque de eso existen actas firmadas por ellos mismos en donde legitiman esa información. Existió por parte de agentes de la FAE un seguimiento sistematizado, un sistematizado seguimiento al general Gabela. Eso creo que está también más que claro y probado desde el año 2008 hasta meses antes de su muerte, inclusive una amenaza evidenciada en la Asamblea Nacional. Esto está completamente probado. Posterior
al 2010, al fallecimiento, creo que en el 2012 usted puso la denuncia delante del comité, que también había sido seguida por un vehículo. Usted fotografió ese vehículo, y el coronel Vargas reconoce que el vehículo que estaba siguiendo a la señora Patricia pertenecía a la inteligencia también de la FAE. Ese es un hecho posterior, pero que también tiene que ver con este seguimiento sistematizado, primero al general Gabela y después a la señora Patricia Ochoa. Eso es todo.